Entonces, vamos ahora. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de conectar juntos para aprender sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llenos con su Espíritu Santo para que pueda iluminarnos y enseñarnos sobre lo que vamos a ver en Juan 21. Damos gracias por todo, Señor, especialmente la salvación que fue hecha por su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y hoy vamos a seguir con nuestros estudios sobre el Evangelio de Juan. Y hoy vamos a terminar capítulo 21. Entonces vamos a Juan 21. Juan 21. Y acuerda que Juan 21 es enfocado mostrando a Jesús como el restaurador de los arrepentidos. ¿Ya? Entonces hoy vamos a ver el último ejemplo de Dios restaurando a personas como nosotros, salvos o perdidos, no importa. Todos necesitan restauración con Dios porque equivocamos a veces. Juan 21 y versículo 18, Jesús sigue hablando con Pedro y él dice: de cierto te digo, que cuando eras más mozo te ceñías y ibas donde querías, mas cuando ya fueres viejo, extenderás tus manos y ceñirte a otro y te llevará donde no querías. Y esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, dícele: sígueme. Entonces, volviéndose Pedro, ve a aquel discípulo al cual amaba Jesús que seguía. Él que también se había recostado sobre el pecho en la cena y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Entonces refiriendo a Juan. Así que como Pedro vio a éste, dice a Jesús: Señor, ¿y qué será de éste? Dice de Jesús: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué se te da a ti? Sígueme tú. Eso es el título de hoy. Sígueme tú, dice Jesús a cada uno de nosotros. Versículo 23. Salió pues este dicho entre los hermanos, que aquel discípulo no había de morir, mas Jesús no le dijo: no morirá, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué se te da a ti? Ese es el discípulo que da testimonio de estas cosas, y escribió estas cosas. Juan. Y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, que si se escribiesen cada una por sí, ni aun en el mundo pienso que cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Gloria a Dios. Y aquí ya leímos una interacción entre Pedro, Jesús y Juan. Y eso compara mucho a las interacciones que tenemos entre Dios, nosotros mismos y otros hermanos cuando estamos en comunión con el Señor y con ellos. Es decir, lo que ya leímos es básicamente una imagen de discípulos en Cristo cuando están peregrinando en esta tierra con Él y también peregrinando con otros hermanos. Aquí en la tierra, aquí en esta vida, en este momento. ¿Sí, verdad? Entonces parece que esta parte se aplica muy bien a nosotros porque estamos viviendo en esa vida en este momento. Si eres un discípulo de Cristo, debemos aprender de esto. ¿Para qué podemos buscar restauración si lo necesitamos del Señor? Entonces, sabiendo eso, vamos a comenzar exponiendo el contexto aquí. Comenzando con versículos 18 y 19, a donde viste a Jesús profetizando sobre Pedro, sobre la peregrinación que pasará con él y su fin. Y Jesús dijo en versículo 18, de cierto te digo que cuando eras más mozo te ceñías y ibas donde querías, mas cuando ya eres viejo extenderás tus manos y ceñirte a otro y te llevará donde no querías. Y esto dijo dando a entender con qué muerte. Mostrando que Jesús profetizó, dio profecía a Pedro, a un discípulo, sobre su muerte. No, eso es interesante porque habla de Pedro en tiempos antiguos. Él podía hacer lo que él quería. ¿Sí?
Pero va a llegar un momento en que otros van a llevarle a un lugar donde él no quiere ir. Y es por esa muerte que él va a recibir que parece que va a dar gloria a Dios. Entonces eso me ponía a pensar en cosas que Jesús había dicho a Pedro en el Evangelio de Juan. Por ejemplo, en Juan 13, y versículo 36, la Biblia dice, le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Respondió de Jesús, donde yo voy no me puedes ahora seguir, mas me seguirás futuro después. Y sabemos que Jesús estaba hablando de su muerte en Calvario. Y Pedro no podía ir con él en ese momento. Pero Jesús había dicho ahí que él va a seguir en el futuro y seguir sus pasos. Y cuando lees un poco la historia sobre el apóstol Pedro, vas a ver que él fue crucificado. ¿Sí, verdad? Esa profecía que Jesús había dicho a él fue cumplido históricamente. Okay. Creo que la cosa más interesante de todo esto es que Pedro, él entendió el mensaje, porque él comenta en 2 de Pedro 1 sobre eso. Y él sabía que él va a morir así. ¿Sí, ve? 2 de Pedro 1. Esto es una manera de confirmar 2 de Pedro adentro de las Escrituras. Segunda de Pedro 1 y versículo 13 dice, porque tengo por justo, en tanto que estoy en este tabernáculo, de excitaros por medio de recordamientos, sabiendo que brevemente tengo que de dejar este mi tabernáculo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Como Jesús me había dicho en Juan 21, ya estoy llegando a ese momento que tengo que dejar ese tabernáculo, dejar mi cuerpo, porque voy a morir. ¿Sí, ve? Pedro sabía. Él creyó la profecía de Jesús. ¿Okay? Y básicamente Jesús profetizó que Pedro sería un mártir para él. ¿Okay? La cosa interesante con cristianismo bíblico, hermanos, comparado a todas las religiones del mundo, incluyendo la Iglesia Católica Romana. ¿Okay? La cosa diferente con eso es que su crecimiento comenzó con mártires. ¿Sí ve? No por matadores como Islam y otros conquistando lugares y todo. No, cristianismo bíblico creció por personas viviendo para Dios hasta dando sus vidas para Él. ¿Sí ve? Muy diferente. Entonces, espiritualmente puedes mirar esta profecía. La verdad es que somos hechos como corderos para ir al matadero, ¿sí ve? Un discípulo reconoce que sí, puede ser que Dios quiere eso para ellos en su muerte. No sabemos, pero es posible. Entonces vamos a ver la diferencia entre un mártir y un matador. Ajá. Vamos a Juan 16. Juan 16. Y lo siento, esto fue escrito mal. Juan 16 y versículo 1. Acuerda lo que Jesús había dicho en la pieza arriba. Juan 16 y versículo 1, la Biblia dice. Estas cosas os he hablado para que no seáis ofendidos. Os echarán de las sinagogas. Aún más ahora viene cuando cualquiera que os matare. Vea que Jesús había dicho todo eso a todos los discípulos en la pieza arriba. Y ahora con Pedro está tratando de ser más específico, ¿sí ve? Cómo él va a morir, va a ser levantado, ceñido de otro en una manera que él no quiere. Una cruz, la crucifixión. Pensará que hace servicio a Dios, y estas cosas os harán porque no conocen al Padre ni a mí. Y si miras la historia, con Islam estaban matando a cristianos. Y si miras la historia, la Iglesia Católica estaba matando a cristianos. Y pensaron que estaban haciendo un servicio a Dios. Pero Jesús dice que no. Ellos no conocen a mí ni a mi Padre. Son perdidos. Y eso es la realidad si eres un mártir para Dios. ¿Sí, va? Vamos a Actos 22. Actos 22.
Y vamos a ver lo que la Biblia dice sobre el primer mártir de la fe históricamente. Actos 22 y versículo 20, el apóstol Pablo dice: y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu mártir, él está hablando a Dios, ¿sí ve? Esteban era de Dios, era de Jesús. Yo también estaba presente y consentía su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Y fue en parte por Esteban, siendo mártir para Dios, que Pablo recibió a Cristo. Que eso afectó el corazón de Pablo. ¿Sí ve? Dio cuenta que Esteban tenía algo diferente que él. ¿Qué me está diciendo Manuel? ¿Que yo tengo que morir para Dios? Claro. Cada día debes morir espiritualmente, ser un mártir de usted mismo, para que Dios vive en ti, ¿cierto? Y puede ser que llegas hasta eso físicamente, depende de su camino con Dios. Pero debemos ser preparados y vea que la Biblia mostró que eso puede pasar, porque hay otros que matan a cristianos porque piensan que están haciendo algo para Dios, pero no conocen a Él para nada. Otros mártires en la Biblia. Revelación 2. Revelación 2. Porque había más después de Esteban. Nuestra historia sobre el cristianismo bíblico es lleno de mártires para la fe. Revelación 2 y versículo 13 dice: yo sé tus obras y dónde moras, esto es Jesús hablando, que es en donde está la silla de Satanás, y tienes mi nombre y no has negado mi fe, aun en los días en que fue Antipas mi testigo fiel, el cual ha sido muerto entre vosotros, donde Satanás mora. Otro hermano, Antipas, fue asesinado. Él murió por la fe. ¿Sí, ve? Revelación 17. Revelación 17. Y versículo 6, hablando de la gran ramera, que es el sistema religioso que existe. Sí, la parte encima es la Iglesia Católica, pero todas las religiones están incluidas en eso. Hinduismo también, ellos matan cristianos en India. Sigue hoy en día con mártires por la fe. Eso no cambió. Revelación 17 y versículo 6. Y vi la mujer embriagada de la sangre de los santos, y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, dice Juan, fui maravillado con grande maravilla, claro. Es algo muy increíble ver personas alegrándose por matando, asesinando a otros que hicieron nada contra ellos, aparte de predicar el evangelio de Cristo. Es una maravilla. Okay. Otra cosa que debes saber, porque hay algunos que pueden ser que están pensando que hay mártires en otros fes. Había personas que murieron por sus creencias. En Islam, ¿eso pasó? No, esto es muy diferente, hermano. Porque mártires como Pedro y Esteban y los otros apóstoles y Pablo, ellos vieron a Jesús resucitado, como vimos en Juan 20. Tenían la evidencia enfrente de sus ojos. Entonces ellos no murieron por algo que solamente creyeron, pero no sabían 100% si era cierto o no. ¿Sí ve? No, ellos vivieron y dieron su vida por algo que ya sabían que era la verdad. Eso es la diferencia. Entonces nota eso. Y Pedro, Jesús preparando a Pedro diciendo, vea, esto va a ser su futuro. Y Pedro reconoció cuando estaba llegando cerca a su fin. Okay. Y nota que es por esa misma muerte que había de glorificar a Dios, dice Juan ahí en la narración. ¿Sí ven? Entonces, cuando los santos están dispuestos a ser mártires para Jesús, ellos pueden dar gloria a Él. Y eso incluye su muerte física para algunos, como Pedro. ¿Sí ven? Y eso comienza con nuestro líder, que había dado su vida para salvarnos.
Él dio gloria a Dios el Padre por eso. Vamos a Juan 2. Juan 2. Juan 12 y versículo 23 dice: Y Jesús les respondió diciendo: La hora viene en que el Hijo del Hombre ha de ser glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo que cae en la tierra no muriere, él solo queda, mas si muriere, mucho fruto lleva. ¿Sí, no? Jesús comenzó eso. Él dio su vida para glorificar a Dios, y él ahí está hablando de Calvario. Él siendo ese simiente que muere para llevar fruto en nosotros. Gloria a Dios. Okay. Y es por el ejemplo de Jesús que nosotros tenemos la capacidad de tratar de morir para Cristo, para dar gloria a Él. Y eso es la meta de cada discípulo de Cristo. ¿Sí? Vamos a Filipenses 3. Filipenses 3. Tenemos el apóstol Pablo hablando aquí. Y él dice en Filipenses 3 y versículo 9. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es de la ley, él rechazó todo del judaísmo, ¿sí ven? Sino la que es por medio de la fe de Cristo, la justicia de Dios por fe, por conocerle a Él y la virtud de la resurrección y la comunión de sus padecimientos, siendo configurado a su muerte. Puedes glorificar a Dios por viviendo para Él, tratando de seguir a Él en su vida temporal. Y cada día estás muriendo a sí mismo, ¿sí ves? Para que eso pueda pasar. Y Pablo sigue diciendo, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. Él entiende que nunca va a resucitar los muertos en Cristo, pero su meta es vivir para Dios tanto que en una manera él puede ser como, él quiere asegurar que Dios recibe la gloria máxima de su vida. ¿Sí, ¿verdad? Tanto que otros pueden mirarle y ver Cristo en él tanto que piensa que casi llegó a esa resurrección. ¿Sí, ¿verdad? Entonces, nuestra salvación estamos glorificando a Dios porque por lo que Jesús había hecho en Calvario en su muerte. Y en nuestro camino con Él somos capaces. Y también en nuestras muertes por lo que ha de venir con nuestro cuerpo. Filipenses 3 y versículo 21 dice: el cual transformará el cuerpo de nuestra bajeza, para que sea hecho semejante a su cuerpo glorificado, según el poder eficiente por el cual puede también sujetar así todas las cosas. Y Dios va a cambiar este cuerpo, esta cosa baja aquí, esta cosa corruptible a algo incorruptible, un nuevo cuerpo glorioso como lo de Jesús, dando gloria a Dios. Qué bueno. Entonces la pregunta es, ¿cómo debemos vivir sabiendo eso? Okay. Sabiendo que nuestra muerte ha de venir. Creo que el cristiano sabes eso, vas a morir. Pero ¿cómo debes vivir? ¿Cómo puedes llegar al punto que puedes ser como Pedro? ¿Sí ve? Y reconocer la verdad que sí, vas a morir para Dios y darle gloria y vas a estar bien con eso. O para que sepas, eso requiere la gracia de Dios. Eso requiere caminando con Él, creciendo en la fe, tanto que cuando estás acercando a su muerte física, ya entiendes todo, no solamente aquí en su muerte, pero ya se moró en su corazón y tienes esa confianza. No era solamente Pedro, hermanos, que recibió una profecía, una idea de su muerte y cómo será. ¿Sí, ven? Y otros como Pablo, como vamos a ver, ellos estaban bien con eso y querían dar gloria a Dios por su muerte también. Vea cómo pensó Pablo. Vamos a Filipenses 1, porque estamos en Filipenses. Filipenses 1 y versículo 20. Jesús había dicho a sus discípulos sobre Lázaro que él solamente está durmiendo.
Por la gracia de Dios puedes llegar al momento que realmente piensas así de su muerte, que solamente estoy durmiendo. Y sabes que cada vez que me voy a dormir no estoy preocupado. ¿Sí ve? Estoy dispuesto y muy alegre que voy a llegar a la mañana para comenzar un nuevo día. No tengo miedo de eso. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Filipenses 1 y versículo 20. Pablo dice, conforme a mi deseo y esperanza, que en nada seré confundido, antes que con toda confianza, como siempre así ahora también será engrandecido Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Eso es lo que lo quiere Pablo. ¿Usted quiere eso? Si eres un discípulo, eso es su meta. ¿Sí, no? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y eso es ese versículo famoso, pero es basado en glorificando a Dios en su vida o en su muerte, ¿sí ve? Ya teniendo ese corazón de discípulo para vivir para Él. Tanto que reconoces que todo de ti, incluyendo su muerte física, puede dar gloria a Dios, y eso es su meta en su vida. Otro versículo famoso, segunda de Corintios 5 y versículo 8, peregrinad del cuerpo y estar presentes con el Señor. Es decir, cuando mueres, ya estás con Él. Pero cuando estás vivo, estás peregrinando aquí en la tierra con el Señor, caminando contigo en ese yugo a su lado. ¿Sí, ¿verdad? Segunda de Timoteo 4. Segunda de Timoteo 4 y versículo 6 dice, Pablo dice, porque yo ya presto soy sacrificado y el tiempo de mi desatamiento está cercano. Buena milicia he militado, acabado he la carrera, he guardado la fe. Sí, y parece que aquí Pablo ya dio cuenta y él reconoce en su mente y en su corazón y en sus riñones, en todo su alma, él reconoce la verdad que va a estar con el Señor. Que él no debe tener miedo de su muerte, ¿sí ve? Él había guardado la fe en su vida, él está emocionado, listo para esa ganancia que ha de venir. ¿Sí ve? Él recibió lo que dice en Hebreos 2, versículos 14 y 15. Él entiende en todo su ser la verdad que Jesús había liberado a él del poder de la muerte que es de Satanás. Él no tiene que preocuparse de eso nada más. Él nunca morirá en los ojos de Dios. Él solamente va a dormir en Jesús. ¿Entiendes? Manuel, ¿estás hablando de duermo del alma? No, estoy hablando de la muerte física del cuerpo. Sí, entiende lo que estoy diciendo. Dios mira su cuerpo ahí muerto como está durmiendo si eres un cristiano. Y Él quiere que mueres para Él, para darle gloria. ¿Sí, verdad? Es por reconociendo y teniendo esa confianza en la resurrección que puedes llegar a ese punto por la gracia de Dios de ser como Pedro y Pablo sobre el asunto de su muerte. ¿Sí, verdad? ¿Realmente crees estas cosas? Hay muchos que dicen, yo creo eso, pero nunca llegó a su corazón. Y por eso tienen miedo de cosas que han de venir, como su muerte. Ellos viven en esa manera, más preocupados de lo que está pasando con su cuerpo físico, de viviendo para Dios. Y eso es una tristeza. Debemos tener templanza y reconocer que debemos dar tiempo a Dios y vivir para Dios. Y Dios también quiere que vivamos aquí en esta tierra tratando con otros. ¿Sí ve? Ser templado, tener un peso agradable, como dice en Proverbios. Y Jesús terminó su dicho en versículo 19 diciendo, después de todo eso, diciendo eso a Pedro, él dijo, sígueme. Y eso es la cosa principal. ¿Sí? Lo que Jesús había dicho a Pedro, tanto como a nosotros, es el precepto eterno para ser un discípulo de Jesús. Es seguirle. Sígueme. ¿Sí ve? Nota que siguiendo a Cristo es conectado a servicio, no haciendo salvo. Hay muchos que confunden eso. Si yo dejo de seguir a Cristo, voy a perder mi salvación. No.
Mi pregunta es si eres salvo, que está confundido ese asunto. ¿Por qué no leíste Juan 12 y versículo 26? Mira lo que Jesús dice. Juan 12 y versículo 26. Y me gusta cómo el Evangelio de Juan está terminando, porque estamos viendo que todo lo que Jesús había enseñado a ellos durante esos años de su ministerio está recibiendo como su cumplimiento, siendo manifestado en las vidas de ellos para que esos discípulos, esos apóstoles del Cordero pudieran enseñar a nosotros las mismas cosas y más. Por eso tenemos el Nuevo Testamento. ¿Sí ven? Juan 12 y versículo 26. Jesús dice: si alguno me sirve, sígame. No dice si alguno quiere ser salvo, sígame. No dice eso. ¿Sí ven? Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Nota eso, estás a donde está el Señor. No es que el Señor sigue a ti. No, usted está en el lado del Señor, estás caminando con Él. Él hace el camino, porque Él es el camino y usted camina con Él en su camino. Por eso Jesús dijo a Pedro: sígueme. Él no dijo a Pedro: vea, haz lo que quiera y yo te sigo, yo voy a estar contigo. No, siga a Él. No, créeme, no es como Dios va a dejarte, cristiano. Él nunca va a dejarte ni desampararte, pero si no estás caminando con Él, Él va a verte, pero por la distancia, porque usted es lejos de Él. Como ya vimos en el principio del capítulo 21. Él sabe dónde está usted, pero usted no puede ver a Dios, porque tienes que seguirle para verle bien. 26. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Y cuando das gloria a Dios, Dios va a honrarte por eso. Él va a decir que vea, eso es uno de mis hijos que vivió para mí. Y darte reinos, y darte galardones y cosas así. Okay. Eso es lo que quiero que entiendas. Siguiendo a Dios es algo de servicio, no es algo para ser salvo. Entonces todas las religiones del mundo tienen eso completamente equivocado. Y si siguen creyendo así, ellos van a ir al infierno. Pensando que tenían derechos de seguir a Dios sin escuchar su primer mandamiento, que es recibir a mi hijo. ¿Sí, no? ¿No? Entonces puede ser que estás preguntando en sí mismo: ¿cómo puedo saber si yo soy discípulo? ¿Cuáles son los indicadores de ser un discípulo, no? Eso es una buena pregunta. Dos cosas simples. En Mateo 16 y versículo 24 la Biblia dice: niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Entonces la primera cosa es que niegas a sí mismo. ¿Sí ve? Mata a su viejo hombre, es algo que haces cotidianamente, cada día, diariamente. Niéguese a sí mismo para que Dios viva en ti. Y también en Mateo 4, y versículos 19 y 20, Jesús habló con sus discípulos diciendo: y haceros pescadores de hombres. Entonces vas a vivir una vida santa, santificada según el camino de Dios, para que eres diferente. Y por eso vas a ser activo en tratando de evangelizar a otros, en una manera u otra durante su día, durante su vida. Vas a tratar de buscar maneras de hablar a personas sobre Jesús. ¿Eh? Y digo esto, hermanos, porque debemos entender que es muy fácil cambiar de ser un discípulo en los ojos de Dios a un creyente y ya. Solamente tienes que no negar a sí mismo cuando levantas en la mañana. ¿Sí? Y no estás dispuesto a responder a una cita divina de Dios para hablar con alguien cuando Él dice que ya el pescado está listo para sacar de ese mar. Esas son las maneras muy fáciles de dejar la fe. Y bueno, eres salvo, pero eso es todo. Entonces, acuerda que Jesús había hablado con el apóstol Pedro, diciendo a él: sígueme, porque si él necesitaba escuchar eso, nosotros sí necesitamos eso más. No somos apóstoles. No comparamos a ellos. ¿Sí, verdad?
Pero eso es el clave. ¿Estás siguiendo a Cristo? ¿Estás poniendo su corazón a las cosas de arriba, donde está Cristo a la diestra de la majestad? ¿O sigues ahí mirando aquí en la tierra? Esa es mi pregunta. Y para que sepas, hermanos, nota que siendo discípulos, los indicadores no son milagros de fe. ¿Sí ve? No tiene que ver con eso para nada. ¿Okay? Muchos piensan, no eres un discípulo si no hablas en lenguas. Eso tiene nada que ver. ¿Tienes una vida santa? ¿Estás tratando de vivir para Dios? ¿Tanto que estás tratando de pescar almas? ¿Sí va? ¿Cazar almas, como dice la Biblia? Eso es lo que define a un discípulo. La cosa muy rara en este mundo, en estos días, es que la mayoría de las cosas que muchos piensan que son cosas santas no son. Y cuando encuentran a un cristiano que vive según la Biblia, un creyente de la Biblia, no reconocen la santidad en él, solamente reconocen que no quieren hablar sobre estas cosas. No quiero escuchar eso de ti. Pero eso muestra que ellos son santos, son diferentes, son contrarios al camino de ellos. ¿Sí, verdad? Vamos a Juan 21. Juan 21 y versículo 20. La Biblia dice. Entonces Pedro recibió este mensaje personal de Dios directamente a él sobre lo que él debe hacer y todo eso. Y eso es la respuesta de Pedro. Entonces, volviéndose Pedro, ve a aquel discípulo cual amaba a Jesús que seguía, el que también se había recostado sobre su pecho en la cena y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Así que, como Pedro vio a este, dice a Jesús, Señor, ¿y qué será de este? Es decir, el Espíritu Santo habla a su corazón cristiano y la primera cosa que haces es piensas en otro y dices, Señor, ¿qué está pasando con ellos? No reconociendo que Dios dio a ti un mensaje. Estás preocupado con otro y no con usted mismo. Entonces, el Espíritu Santo encarnado, Jesús, versículo 22, dice de Jesús, si quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿qué se te da a ti? Sígueme tú. Y Jesús, Él reprende a Pedro un poco, le da una corrección. ¿Y qué? Si hago una cosa con Él, eso tiene que ver con usted en cuál manera. Usted sígueme. ¿Verdad? Ya no es sígueme, sino sígueme tú. Okay. Y eso es el problema con los hermanos en estos días, hermanos. Siempre cuando el Espíritu Santo habla con nosotros, específicamente a nuestros corazones, estamos más preocupados de otro cristiano y lo que está pasando con ellos, en lugar de recibir el mensaje y aplicarlo a nuestras vidas para que podamos ser un ejemplo para ese cristiano que está equivocando, o pensamos que es, por eso estamos preguntando sobre ellos. Y eso es la cosa maluca. Si sigues ahí haciendo preguntas en esa manera sobre otros hermanos, ya vas a llegar al punto hasta que ya estás juzgándoles. Va a ser más que una pregunta, ¿sí? Porque usualmente hermanos apuntan a otros hermanos para decir que ellos tienen el mismo problema que yo o cosas así, juzgando a ellos. Okay. Y la razón por esto es que Pedro sigue teniendo, mejor dicho, problemas de vista. Él está hablando con Dios y preocupa de otro en lugar de enfocar en el mensaje de Dios. ¿Sí, ve? Okay. Ya vimos que Pedro en Juan 13, él tenía problemas sobre su capacidad. Él pensó que él podía hacer más que todos, que él es el macho alfa y Jesús mostró a él que no. En lugar de recibir el mensaje de Cristo en ese momento, él quería decir que no, yo puedo hacer lo que quieres porque no puedo seguirte, Señor. ¿Sí, verdad?
Y a veces tenemos problemas de capacidad siendo cristianos. Pensamos que podemos hacer más que Dios dice que debemos hacer. ¿Por qué no solamente tratas de hacer lo que Él dice? Y si Él quiere darte la gracia de hacer más, Él te lo dará en el momento. No, Señor, yo debo hacer más. Dios no te llame para ser un obispo o un pastor, pero yo quiero ser pastor y tener control ahí. No, eso es un problema de vista. No me estás siguiendo. Yo quiero que estás aquí siendo diácono allá. ¿Por qué no escuchas lo que te digo? Dios dice a un cristiano. ¿Sí, verdad? Otros cristianos tienen problemas con sus circunstancias en lugar de su capacidad. Como Pedro cuando estaba en esa tormenta. ¿Sí, ve? Estaba preocupado por esa tormenta y él con los otros discípulos buscaron a Jesús y Jesús tranquilizó la tormenta, como vimos en Juan 6. ¿Sí, ve? Y cuando Jesús dice, sígueme tú, sígueme para que puedo darte la consolación para ayudarte en esta situación. Usted dice, no, yo quiero otro tipo de consolación, quiero algo que me da la gracia de lo que quiero sentir en ese momento, no quiero esperar. Estoy tan deprimido, no quiero algo que sana mi situación permanentemente, quiero algo que me da un poco de alegría en este momento y ya. Y cristianos hacen eso mucho. Dejan que sus circunstancias se ponen la cosa principal e importante en su vida porque tienen problemas de vista y por eso no siguen lo que Jesús dice a ellos cuando dice sígueme sobre un versículo o algo así en la Biblia que es directamente para ellos. Y también a veces cristianos tienen problemas con otros cristianos como aquí en Juan 21. Pedro recibió un mensaje para ponerle en su lugar y Pedro dice, qué bueno, ¿qué va a hacer con este, Señor? En lugar de, muchas gracias, Señor, voy a tratar de aplicar esto a mi vida. Y puede ser de después de aplicando un poco, puedes que haces esa pregunta sobre otro hermano y Dios se responde. Pero no, Pedro. Él siguió teniendo problemas de vista, mirando otros hermanos en lugar del Señor que estaba enfrente de él. Y si crees que no haces eso, cristiano, en su camino con Dios, estás mintiendo. Todos tenemos que aprender esta lección de la manera dura. ¿Sí, va? Eso es la verdad. ¿Okay? Debemos reconocer quién está enfrente de nosotros. Como dice en Hebreos 2 y versículo 9. Empero vemos a aquel mismo Jesús. ¿Estás viendo a él o viendo alrededor? ¿Sí, ve? Poned vuestro corazón en las cosas de arriba. Jesús está ahí. A la diestra de la majestad. ¿Estás mirando a él? Hebreos 12, versículo 2. Puestos los ojos en el capitán y consumador de la fe, Jesús. ¿Estás mirando a Él? No puedes seguir a Cristo si no estás mirando a donde Él está caminando. Una cosa increíble con la gente. Yo sigo a Jesús y ni siquiera ellos tienen una Biblia, no saben dónde está la Biblia. No, claro que puedes seguir a Cristo, ni siquiera sabe dónde están sus palabras sanas para mostrarte el camino. Él te dio esas palabras, es una buena dádiva de Dios, es perfecta. ¿Y usted no lo tiene? ¿Cómo así que puedes caminar con Él? Sí, ¿verdad? Entonces el Señor quiere corregir esos problemas de vista que tiene Pedro por dando el mismo precepto otra vez. Sígueme, pero aplicándolo más cerca, más individual, a Él solamente diciendo, sígueme tú. Y eso es lo que debemos hacer. Deja de juzgar a los otros hermanos. Siempre preocupado por ellos. ¿A dónde está usted con Dios? ¿Sí, ve? Dios sabe lo que usted es capaz de hacer. Él te dio todos sus talentos y dones. La pregunta es si vas a dar todo de ti a Él para que Él puede hacer eso o maximar todo eso en su vida. Pero no, estamos preocupados otro hermano. Él no hace nada para Dios. Es una persona que no puede salir de la cama
Y tú crees que Dios no sabe eso. No sabes que ellos oran para ti, otros hermanos, mucho cada día. Tienen ese don de oración, de fe, pidiendo que Dios usa a usted para su gloria. Y Dios mira a ellos, dice, ellos hicieron todo lo que yo quería para mí. Y reciben todo en el tribunal de Cristo. Y usted quejando porque ellos no hacen nada. Yo estoy siempre ahí tocando puertas y ellos no hacen nada. Yo no quiero ir por esa razón. Dios dice, usted podía ir este día y no quería que estaba quejando a otro hermano. Oh, algo que quemó ahí en el fuego. Algo de hojarasca, de buey. ¿Sí, verdad? Sígueme tú. Esto es una relación personal más que todo entre usted y Dios. Pone la prioridad a Él. Pone sus ojos en Él. Y si haces eso, puedes dar toda su vida desde que conociste a Él hasta que mueres para su gloria. Eso es la manera, el clave muy simple para eso. Sigue Jesús. Juan 21. Juan 21 y versículo 23 dice. Salió pues este dicho entre dos hermanos, que aquel discípulo no había de morir, mas Jesús no le dijo no morirá, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué se te da a ti? Y lo que pasó es después de eso había un rumor que salió con los cristianos diciendo que Juan nunca va a morir. Y Juan quiere corregir eso en su evangelio. Dice, no, eso no fue lo que Jesús había dicho. Y nota que él cita exactamente lo que Jesús había dicho. ¿Sí ve? Porque él no dio las palabras en otra manera, ¿no? Es mejor dar las palabras exactamente como Dios había dado las palabras a ti. Cada palabra, toda habla de Dios es pura y perfecta, hermanos. 24. Ese es el discípulo que da testimonio de esas cosas y escribió esas cosas. ¿Okay? Y eso es Juan. Entonces Juan quería aclarar estos rumores sobre él, citando la Biblia encarnada, mostrando que él no había dicho que no voy a morir. Solamente había dicho que si él quiere que me quedo hasta que él viene, que eso tiene que ver con Pedro, lo que dijo. Y después a Pedro, sígueme tú, preocupa de su camino conmigo. Lo que tengo con él es algo que yo tengo para él. Deja que él me siga. No le molesta. ¿Sí? Creo que es muy fácil molestar a la gente cuando tienes celulares como este ahí. You know? Hacer una llamada para molestarles y saber lo que está pasando ahí con los hermanos. Vamos a bonchinchar sobre ellos y todo eso. No, debes seguir a Dios y no preocuparse de ellos. Pero es que somos criaturas de la tierra, hermanos. A veces tenemos problemas de vista. Por eso Dios nos dice, sígueme tú, para ayudarnos a reconocer que debemos mirar a Él. ¿Sí, ¿eh? Y eso sigue hoy en día con la Santa Biblia. Por eso la mayoría no sabe dónde está la Biblia, no tienen las palabras de Dios, no tienen toda la de Dios. Y por eso citan cosas falsas de la Biblia, enseñan cosas falsas de la Biblia. ¿Sí, ve? Y eso va a ser la respuesta de Dios, diciendo, yo no había dicho eso en la Biblia, muéstrame dónde, vea, capítulo y versículo, ¿dónde? Como hace el creyente de la Biblia, ¿no? Capítulo y versículo, muéstrame su creencia. Y la cosa rara es que la mayoría de personas que dicen que son cristianos ni siquiera saben dónde encuentra su enseñanza en la Biblia. Y es el creyente ayudando a a encontrar su versículo. Y ellos no reconocen que eso es una cosa graciosa. Ellos ahí en el momento, todo eso mirando como él ni siquiera sabe cómo defender su doctrina. Enseñando mentiras, enseñando rumores y no la verdad. ¿Sí, ¿verdad? Entonces creo que el Espíritu Santo había dejado esto ahí para que podamos saber que en el tiempo de los apóstoles ya había cosas saliendo ahí que no eran verdad. Entonces imagina hoy, 2000 años después de la resurrección. Okay. Terminando versículo 24. Y sabemos, dice Juan,
que su testimonio es verdadero. Su testimonio, ¿quién? Él está hablando de testimonio de Dios. Si quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿qué se te da a ti? Sígueme tú. Ese testimonio de Jesús, Él dice que es verdadero. Es históricamente Pedro y Juan, sabemos. Ellos dos reconocieron que sí, lo que había dicho Jesús era correcto. Pedro sobre su muerte, ya vimos que él sabía que eso era real. Y lo que pasó con Juan también. Sí, ¿verdad? Juan reconoció en su vida que sí, él se quedó hasta que él vio la venida del Señor. Entonces la pregunta es, ¿cómo funcionó eso? ¿Qué? Está tan raro. Y espiritualmente eso aplica a nosotros también. Sabemos que ese testimonio es verdadero. ¿Cómo? Bueno, ya leímos 2 de Pedro 1 con Pedro. Sí, ¿verdad? Y hay versículos sobre Juan. No sabía. ¿Qué? Y la manera que reconoces eso es por teniendo su vista en el Señor, reconociendo que Él está hablando de Él mismo. Si quiero que Él quede hasta que yo venga, Él ya había venido, no estaba hablando de la primera venida, estaba hablando de otra venida. La segunda venida, ¿sí ve? ¿Estás poniendo sus ojos en Él? ¿O estás mirando a Pedro y Juan? ¿Sí ve? Juan dijo que yo sé que el testimonio de Jesús es verdadero. ¿Sí ve? Bueno, vamos a ver un versículo que dice claramente que la segunda venida es una doctrina bíblica, porque hay personas que dicen que son cristianos en nombre que no creen eso. Entonces vamos a Hebreos 9. ¿Cómo es que no crees la segunda venida? Cosa más básica que hay en la Biblia. Hebreos 9. Yo creo que es más básico que el Evangelio. Hay más sobre la segunda venida de Cristo en la Santa Vida que la primera venida. Hebreos 9 y versículo 28 dice: Así también Cristo, habiendo sido ofrecido una sola vez para cargar con los pecados de muchos, la segunda vez aparecerá sin pecado a los que le aguardan para salud. ¿Él va a aparecer otra vez? Sí, la segunda vez, la segunda venida. Lo dice muy claro ahí. Él va a regresar. Él lo había dicho. Si él queda hasta que yo venga, ¿qué te ha de ti? Dice, él había dicho a Pedro. ¿Sí, ve? Y eso pasó con el apóstol Juan. Tenemos un recordatorio aquí en las Escrituras. Vamos a Revelación. Revelación 1. Revelación 1 y versículo 1 dice: La revelación de Jesucristo, la cual Dios le dio para manifestar a sus siervos cosas que deben suceder presto, y la declaró, enviándola por su ángel a Juan su siervo, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios y de testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que vio. Y como sabes, este libro de Revelación incluye la segunda venida de Cristo, Revelación 19. Y Juan se quedó hasta que él venía, ¿sí ve? Cumpliendo la profecía. Y Juan dice que sí. Su testimonio sobre mí también es verdadero, yo lo sé. Usted lo sabe. Puede ser que Dios profetiza algo sobre ti. Él muestra a ti que tienes una llamada para hacer esto en su vida, en sirviendo a Él, como yo recibí para ser un enseñador de la palabra, un predicador de la palabra. Puede ser cuando estás acercando a su muerte física, Él te muestra eso para que puedas tener la gracia y paz de Dios. ¿Sí ve? Que sobrepuja todo entendimiento y tú puedes ser como Pedro y Pablo y tener alegría y gozo sobre su muerte porque vas a dar gloria a Dios. Eso es lo que pasa. Si estás poniendo sus ojos en Él, si estás siguiendo a Él y escuchando su mensaje, cuando Él había dicho a ti, sígueme tú. ¿Sí ve? Entonces vamos a ver el último versículo en Juan. Vamos a Juan 21.
Juan 21 y versículo 25. La Biblia dice. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, que si se escribiesen cada una por sí, ni aun en el mundo pienso que cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Y eso es el fin del Evangelio de Juan. Y vea que Juan dice, había mucho más que Jesús había hecho. Si yo trato de escribir eso, si todo el mundo trató de escribir todo eso, ni siquiera serían capaces, pienso yo, lo que dice él. Y después dice amén. Es como diciendo, así es. ¿Sí, verdad? Entonces la pregunta es, ¿a qué se refiere ese versículo? Si yo quería intentar de escribir todo lo que había hecho Jesús, ¿es posible escribir todo eso en el mundo? O nota primero que Jesús es el creador, como dice en Efesios 3 y versículo 9, que creó todas las cosas por Jesucristo. Jesús es el creador de todo. Imagina tanto que fue creado el universo. Cosas visibles y también cosas invisibles, como los espíritus. Y trata de escribir de todo eso. Me imagino que no sería capaz de escribir todo eso en el mundo, pero puede ser que estás pensando, pero todo eso es parte de este mundo. Puede ser que es posible. Ok, bueno. Para que sepas también, hay la realidad que Jesús, Él es el conservador de las cosas. Y Él conserva todo para que, como dice en Efesios 3 y versículo 19, el amor de Cristo que sobrepuja a todo entendimiento puede llenar a su corazón. Vamos a 2 de Corintios 3. 2 de Corintios 3. Imagina a Cristo describiendo todo lo que había pasado en Calvario cuando Él tomó el pecado del mundo encima de Él para salvarnos. ¿Tú crees que los libros de ese mundo podían como hay libros suficientes para hablar de toda la lista de pecados de cada persona en este mundo? Cada espíritu también. Uy. 2 de Corintios 3. 2 de Corintios 3 y versículo 3 dice, por cuanto es manifiesto que vosotros sois la carta de Cristo ministrada por nosotros, y escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en las tablas de carne del corazón. Es decir, escribiendo de la obra de conservación que Jesús había hecho para salvarnos. Eso incluye nuestra nueva vida cuando somos renacidos y el Espíritu de Dios vive en nosotros y nosotros estamos ahí ayudando, siendo colaborador con Dios para resultar en la conservación de otras personas de este mundo. Imagina los libros escribiendo de todas esas cosas que habíamos hecho, que haremos en el futuro. Todo eso fue hecho de Jesús, ¿no? Yo estaba dando cuenta que, bueno, Juan no está mintiendo sobre esto. Pero no solamente eso, Jesús es el consumador de todo. Ya vimos, Él es el capitán y consumador de nuestra fe. Pero no solamente eso, el universo también. Él va a consumir todo esto. Imagina escribiendo de ese juicio y dando todos los detalles sobre eso. Pero ¿sabes qué? Hay más después de eso también. Vamos a en 1 Corintios 2 y versículo 9, la Biblia dice famosamente, ni ojo vio, ni oído oyó, ni en corazón de hombre subió lo que Dios preparó para los que le aman. ¿Y sabes qué? Todos nosotros éramos una creación de Dios. Y Él nos conservó por el Evangelio de Cristo. Y por eso vamos a ver en el futuro, después que Él consume todas las cosas, todo en los nuevos cielos y en la nueva tierra que ha de venir en el futuro. Y cuando ves eso, vas a dar cuenta, wow, esto supera todo que yo había pensado en mis pensamientos. Y yo podía ahí inventar en mi corazón y en mi mente, en mis pensamientos. No, esto es más que todo eso. Imagina
el mundo tratando de escribir sobre cosas que ni siquiera son capaces de imaginar. Entonces parece que Juan tiene razón. Pero Dios quería que Juan enfoque en las cosas en el Evangelio de Juan para que él pudiera asegurar que había un Evangelio para alcanzar a todo el mundo, para que ellos pudieran ver que Jesús, Él es el Cristo, Él es el Hijo de Dios, Él es Dios manifestado en la carne y Él es el único que puede salvarnos por su obra en Calvario, la verdad que Él fue sepultado 3 días y que Él resucitó los muertos el tercer día, mostrando con evidencia que ya vimos en Juan 20, la verdad sobre Él resucitando corporalmente y la realidad que Él está dispuesto a caminar con nosotros para ayudarnos en nuestro ministerio con Él en la tierra. Entonces mi pregunta es, ¿estás siguiéndole? ¿Estás escuchando el mensaje que Jesús tiene para ti cuando Él dice, sígueme tú? ¿O sigues mirando a su alrededor? Y bueno, hermanos, vamos a concluir el Evangelio de Juan en la próxima clase. Por fin, gloria a Dios. Muchas gracias a todos. Siempre digo, si estaba aquí desde el principio, amén. Muchas gracias a ustedes, hermanos, por estando aquí en este estudio grande. Y espero que Dios te bendeció mucho con las enseñanzas y que eran edificantes y te exhortó para vivir más y más para Dios. Pero tenemos una conclusión. Entonces vamos a ver eso en la próxima clase. Vamos ahora. Padre celestial, damos gracias, Señor, por mostrarnos a nosotros la verdad que debemos seguirte. Ayuda a nosotros a aprender por el ejemplo de Pedro y Juan aquí, en Juan 21, para reconocer la verdad que debemos escuchar sus palabras y ponerlos en práctica y no preocuparnos tanto con los otros hermanos y los planes que usted tiene para ellos. En lugar de eso, debemos ser dispuestos de ayudarles de cualquier manera para que ellos puedan hacer la meta que usted tiene para ellos. Tanto como ellos deben ayudar a nosotros para hacer lo mismo. Y te damos gracias, Señor, por esta historia que nos mostró en Juan 21. Y más que todo, Señor, por la salvación que había dado por su Hijo, el Señor Jesucristo. ¿En cuál nombre oramos? Amén.